Lección número 12. El libro de Apocalipsis. Día 114. Primero, introducción al libro. Al libro se le llama el Apocalipsis, que en griego significa revelación, develar o descubrir algo que está oculto. En el libro se da a conocer al Señor Jesucristo y se revela su autoridad, su poder y su función preeminente en el plan de salvación del Padre. El libro también revela mucha información importante sobre los acontecimientos que anteceden a la segunda venida. Este es el único libro profético en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos 17 libros proféticos. Al estudiar el libro de Apocalipsis, puede ayudarte a lograr un mayor entendimiento sobre el Hijo de Dios resucitado y glorificado, así como de su comunicación con los hijos de Dios a lo largo de todas las épocas de la historia de la tierra, en particular en los últimos días. El libro brinda un mensaje de esperanza a las personas rectas y puede alentarte a mantenerte fiel a tu testimonio del Salvador en medio de persecuciones y pruebas. El apóstol Juan, el discípulo amado de Jesucristo, es el autor del libro. El libro de Apocalipsis se escribió en una época en que los cristianos afrontaban enseñanzas falsas, apatía e intensa persecución. El apóstol Juan escribió un mensaje de esperanza y aliento a los santos de su época. Leer Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 y 11. Y a los de los últimos días. Los primeros 3 capítulos del Apocalipsis se dirigieron específicamente a las 7 ramas de la Iglesia en Asia Menor. Leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y 11, versículos del 2 al 3. Debido a la intensa persecución, los santos se hallaban en gran necesidad del mensaje alentador que se encuentra en el Apocalipsis. Aunque está repleto de metáforas y símbolos que no siempre resultan sencillos de comprender para el lector de la época moderna, los temas del libro son sencillos e inspiradores. El apóstol Juan describió las condiciones de la Iglesia en sus días, capítulos 2 al 3, y escribió sobre acontecimientos pasados y futuros, los capítulos del 4 al 22. El libro del Apocalipsis contiene uno de los pocos pasajes de las Escrituras que describe la guerra en los cielos de la vida preterrenal. Leer Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 11. Y presenta una reseña inspirada de la historia del mundo que se centra particularmente en los últimos días. Entre sus temas principales están la función de Jesucristo al llevar a efecto el plan de Dios, la mano de Dios en la historia de la tierra, la segunda venida de Jesucristo y la destrucción del mal, la promesa de que con el tiempo la tierra llegará a ser celestial. El libro también explica que habrá una victoria permanente del bien sobre el mal, así como del reino de Dios sobre los reinos de los hombres y del de Satanás. Al leer las primeras palabras de Apocalipsis, se nota que se introduce el último libro de la Biblia. Es la revelación de Jesucristo, la revelación final de los propósitos redentores de Dios. Apocalipsis es un libro de profecías. Según el testimonio del ángel, su autor fue contado entre los profetas. Su tema y mensaje anticipan la segunda venida de Cristo. El apóstol Juan vivía en Éfeso cuando fue hecho prisionero por las autoridades romanas y lo desterraron a Patmos, donde él escribió este libro. Leer capítulo 1, versículo 9. Era un tiempo de intensa persecución contra los cristianos. Antipas ya había sido martirizado por su fe. Leer capítulo 2, versículo 13. Y se esperaba que el sufrimiento creciera en severidad. Leer capítulo 2, versículo 10
capítulo 3, versículo 10. Domiciano fue el primer emperador romano que demandó la adoración de sus súbditos mientras vivía. Como en el tiempo de Daniel, los que adoraban a Dios rehusaron ceder a sus demandas. Fue un día domingo, leer capítulo 1, versículo 10, del año 95 o 96 después de Cristo, cuando el apóstol Juan recibió las visiones contenidas en este libro. Leer Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, capítulo 4, versículo 2, capítulo 17, versículo 3, capítulo 21, versículo 10. Este libro se escribió como respuesta a la orden directa del Señor. Capítulo 1, versículos 10, 11 y 19. Quizás después de que unos mensajeros de varias iglesias en Asia Menor habían visitado al apóstol. Lo que Juan escribió debía ser enviado a las 7 iglesias, comenzando con Éfeso y continuando en círculo hasta llegar a la Laodicea. Leer capítulo 1, versículo 4, versículo 10 y 11, capítulo 2, versículo 1, 8, 12, 18, capítulo 3, versículos 1, 7 y 14. El documento incluye una promesa de bendición para todo el que lea y oiga sus palabras. Capítulo 1, versículo 3. Lo cual sugiere que la carta eventualmente iría a una audiencia más amplia. Algunos intérpretes creen que Apocalipsis es un libro de estímulo general para los cristianos de todos los tiempos, pero no tiene significación histórica ni profética. Otros creen que estos eventos se cumplieron en la lucha de las iglesias con la opresión romana durante la vida de Juan. Aún otros toman el libro como un resumen cronológico de la historia de la Iglesia desde el primer siglo hasta la segunda venida de Cristo. Parece mejor entender que el contenido de Apocalipsis aguarda su cumplimiento en el futuro. El tiempo es calculado de una manera diferente por el Señor, y en el Nuevo Testamento su venida se considera como cercana. Los creyentes son alentados a esperar a Cristo en cualquier momento. Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, contiene su propio resumen general. Leer capítulo 1, versículo 19. Las cosas que has visto señalan al capítulo 1. Las cosas que son o que se refieren a las 7 cartas de los capítulos 2 y 3. Y las cosas que sucederán después de estas cosas cubre el resto del libro. Lo escrito por Juan el apóstol es, en primer lugar y sobre todas las cosas, una revelación acerca de Jesucristo. El primer libro del Nuevo Testamento comienza con la genealogía del Señor. Leer Mateo capítulo 1, versículo 1. Y anticipa con ansias su gloria. Mateo capítulo 25, versículo 31. El último libro presenta esa gloria en su plenitud por toda la eternidad. Capítulo 1, versículo 6. Capítulo 21, versículo 23. Apocalipsis es un libro de esperanza. Juan, el apóstol amado y testigo ocular de lo que hizo Jesús, afirma que el victorioso Señor, con toda seguridad, volverá para vindicar a los rectos y juzgar a los impíos. Pero Apocalipsis es también un libro de advertencia. Las cosas no eran como debían ser en las iglesias. Así que Cristo llamaba a los creyentes a comprometerse a llevar una vida recta. Aunque Jesucristo le dio esta revelación de sí mismo a Juan hace unos 2000 años, ella sigue siendo consuelo y exhortación para el pueblo de Dios de nuestro tiempo.
se puede animar nuestro corazón a medida que entendemos la visión esperanzadora de Juan, y volverá para rescatar a su pueblo y arreglar cuentas con todos los que se resistieron. Juan empieza este libro explicando la forma en que recibió esta revelación de parte de Dios. Leer capítulo 1, versículos del 1 al 20. Luego, expone los mensajes específicos de Jesucristo a las 7 iglesias de Asia. En el capítulo 2, versículo del 1 al 3, al capítulo 3, versículo 22. De repente, cambia la escena e interrumpe un mosaico de imágenes espectaculares y majestuosas en la visión que hay ante los ojos de Juan. Este tiene una serie de visiones que describen el futuro surgimiento de la maldad, que culmina en el anticristo. Leer Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al capítulo 18, versículo 24. Luego, sigue el relato de Juan sobre el triunfo del Rey de Reyes, las bodas del Cordero, el juicio final y la llegada de la Nueva Jerusalén. Leer Apocalipsis capítulo 19, versículo 1 al capítulo 22, versículo 5. Apocalipsis concluye con la promesa de la pronta venida de Cristo. Capítulo 22, versículos 6 al 21. Y Juan pronuncia una oración que tendría eco en los cristianos a través de los siglos. Amén. Si ven, Señor Jesús. Capítulo 22, versículo 20. A medida que lee Apocalipsis, asómbrase con Juan del maravilloso panorama del plan revelado de Dios. Escucha a Cristo advirtiendo a las iglesias y desarraigue todo pecado que bloquea su relación con Él. Llénese de esperanza, sabiendo que Dios tiene el control de la situación, que la victoria de Cristo está asegurada y todos los que confían en Él serán salvos.